¿Qué se celebra hoy? Domingo de Ramos. Domingo de celebración, es domingo de fiesta, domingo de alegría. Vamos al capítulo 21 del libro de Mateo. Del verso 1 en adelante estaremos hasta el verso 11 leyendo la escritura. El título ahí es la entrada triunfal en Jerusalén. La escritura dice de la siguiente manera: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Betfagé, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La palabra del Señor continúa y dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Verso 5: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Quiero hablar: Jesús mi rey, he aquí tu rey. Queridos hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado la palabra rating? Esa palabra, el rating de esta persona es alta. Este programa es el de mayor rating. Cuando nosotros a veces hemos contratado propaganda de anuncios en la radio, por ejemplo, nos dicen: mire, si usted quiere presentar el spot en este programa vale tanto, y si lo quiere presentar en este vale lo doble o lo triple. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque es el de mayor rating. ¿Qué significa eso? Mucha gente que lo está escuchando. El impacto de ese programa a la gente es muy amplio, entonces hay una influencia mayor. Yo quiero decirles cuál era el impacto de Cristo en ese momento. ¿Qué rating tenía Cristo en ese momento? El más grande. El rating de Cristo estaba en la escala mayor, fuera de la mayor. ¿Sabe por qué? Porque Jesús venía de un lugar donde él frecuentaba ir, de la ciudad de Betania. Allí tenía un amigo, una familia que siempre lo recibía, siempre estaba atento con él. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa familia? Lázaro, María y Marta. Esa familia conoció a Jesús, y la Biblia dice que Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza. Alguien le dijo: yo te quiero seguir, y le dijo: yo no tengo nada, ni dónde recostar mi cabeza. Ahora, el que no tuviera nada no quiere decir que no se le supliera todo. Cristo no lo traía, pero él tenía suplida todas sus necesidades. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. No le hizo falta nada, queridos hermanos. Y él pasaba por Betania, entonces esa familia siempre lo recibía, siempre lo atendía, siempre había la mesa preparada,
siempre había un plato caliente para Cristo. No puedo decir tenedor y cuchara, ¿verdad? Porque no sé si lo usaban, pero había un plato. Cuando digo un plato caliente quiere decir que había comida. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahí Cristo tenía un lugar donde posar. Y no solamente él, sus discípulos y todas aquellas personas lo atendían muy bien. Sabemos la historia que un día que le dicen, tu amigo Lázaro está muy enfermo. Y la Biblia dice que Cristo dijo, sí, está enfermo, pero no de muerte. ¿Y qué creen? Que sí se murió. Se va muriendo y le dicen al Señor, tu amigo Lázaro ya se murió. Y el Señor, en vez de irse rapidito para allá, ¿qué hizo el Señor? Todavía agarra para otro lado, se va a predicar a otra ciudad y los discípulos, maestro, ¿y tu amigo? Ya va el tercer día, si vas al cuarto día ya está pesta. Y dice la Biblia que al cuarto día Cristo dijo, vamos a Betania, le voy a ir a despertar. Y dijeron los discípulos, ¿cómo que lo vaya a despertar si está bien muerto? Pero los discípulos, como eran obedientes como todos ustedes, siguieron a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dígale, obediencia. Entonces fueron con Jesús y dijeron, bueno, vamos con él, total. Ya hemos caminado con él, ¿qué más no podemos ver? Cuando llegan a ese lugar, María sale, Marta, el escándalo de la gente, que ya Lázaro estaba muerto. ¿En dónde estaba Lázaro? ¿En dónde? En la tumba, en un sepulcro ya colocado, ya Lázaro ya no estaba en su casa. Jesús iba a la casa de Lázaro, su hermana sale a verle y le dice, maestro, maestro, ¿por qué vienes hasta ahorita? Hubieras venido antes, ya ahorita ya no hay nada que hacer. La Biblia dice que el Señor le dijo unas palabras, yo soy la resurrección y la vida. Le da una palabra de esperanza y María, aquella mujer dice, yo sé que resucitarán en el día postrero, pero mi hermano ya está muerto. Y le dice el Señor, ¿dónde le pusiste? Y el Señor, allá. Y va el Señor y dice, el Señor va a la tumba. Entra en la tumba y ¿qué pasa con Cristo? Dice que Jesús llora. Cuando llega a la tumba, Jesús llora, se estremece y empieza a llorar y la gente dice cuánto lo amaba. Esa es una parte de el texto más corto de la Biblia, es ese, Jesús lloró, así que usted anótelo y apréndaselo. Cuando le piden al hermano que dé un texto de la Biblia, Jesús lloró, hermano. Amén, ya pasó la prueba. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces, todos emocionados, tristes, todo era una super ensalada de emociones. Pero estando Cristo ahí, enfrente de la tumba, la Biblia dice que él empezó a hacer una oración. ¿Cuántos han leído esa oración que hizo Cristo? A mí esa oración me encanta. El Señor dice, te alabo, Padre, porque todas las grandes cosas las has escondido, pero las has revelado a los pequeños, porque así te agradó. Oh Padre, y él empieza a orar, fíjese cómo le ora al Señor. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, porque estás conmigo. Padre bendito, dice. Y él está orando así, la gente diciendo, ¿cómo le llama este hombre a Dios, Padre? ¿Quién es este? Y la gente toda amontonada viendo qué iba a pasar. Cuando Cristo está en ese momento que le dice, Padre, yo sé que me escuchas. Y esto sucedió para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces dice, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué creen que pasa? Corran la piedra. Y Lázaro se levanta. Y la gente, imagínense un muerto de 4 días. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué creen que sucedió? Fue un escándalo eso. Testigos oculares estaban ahí. Estaba porque Lázaro era una persona reconocida de Betania, una persona importante. Y todos estaban en el velorio de Lázaro, todavía después de 4 días, todavía estaban ahí. Lo habían visto morir y ahora lo ven resucitado. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué dijeron cuando vieron eso y que Cristo hizo ese milagro? Es el Hijo de Dios, es el Mesías. Entonces la gente, dice la Biblia, que iban de todos los lugares de Israel para ver a Lázaro. Lo llegaban a tocar, en verdad estuviste muerto, en verdad eres tú. O sea,
era un testimonio viviente el milagro de Lázaro. Pero Cristo se prepara para ir a Jerusalén. En otro momento, cuando está ahí, la Biblia dice que llega a Betania y un amigo de Lázaro, Simón, invita a Cristo a cenar. Y una mujer le lava sus pies al Señor. Y aquellos empiezan una controversia. ¿Y por qué se deja lavar los pies? Y el Señor dice, porque me está preparando ¿para qué? Para mi sepultura. Déjenla, no la molesten. Queridos hermanos, Jesús mira hacia Jerusalén. Empieza a caminar y enfocarse a lo que iba a ser la obra más extraordinaria por cada uno de nosotros. Pasa por un lugar, ese pueblito que está a 3 kilómetros, Betfagé. Ahí se detiene 3 kilómetros afuera de Jerusalén, ya está cerca de Jerusalén, y comisiona a sus discípulos, vayan y busquen. ¿Por qué creen que le entregó el pollino y la asna? Porque él sabía quién era Jesús. Pero antes no había una credencial de lector, ¿verdad? Cristo no sacó su credencial. Vayan y denle la credencial de lector, empeñenla. Y bueno, ¿cuál credencial? Dice, vayan. Y los discípulos, como ustedes también que son, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Qué dijeron? Fueron. Diga, obediencia. Los discípulos fueron obedientes. Trajeron el pollino y el asna y prepararon todo para el Señor. Imagínense cómo estaba la multitud cuando Cristo iba a entrar. ¿Cómo recibían a Cristo? El rating de Cristo estaba arriba. Él es el Mesías. Él es el Salvador. Él es el Rey. ¡Wow! ¡Wow! Todo estaba preparado para Cristo. Ahora, la pregunta para nosotros hoy, ¿es Jesús mi Rey? Porque la Biblia dice en el verso que leímos, he aquí, ¿qué? Tu Rey. Usted hágase la pregunta, ¿es Jesús mi Rey? ¿Es para mí mi Rey? Queridos hermanos, Jesús por primera vez acepta la adoración. ¿Se acuerdan en su ministerio qué le decía? Los demonios le decían, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el... ¿Y qué le decía el Señor? Shh, no hablen. A sus discípulos cuando vieron milagros, shh. Y ahora, ¿por qué Cristo acepta la adoración? Todo estaba preparado para el plan de redención. Se acercaban las últimas horas de Cristo sobre esta tierra. No había más que hacer. Todo estaba preparado. Ahora, usted reflexiona en eso y eso quiero profundizar. Jesús es mi Rey porque Jesús es Rey. En el Antiguo Testamento, vamos a ver unas citas bíblicas del Antiguo Testamento. Primero, Isaías capítulo 9, verso 6. ¿Va conmigo? ¿Cuántos están aquí? Antecedentes de su linaje como rey. Dice la Biblia, Isaías 9, 6 y el verso 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Dígalo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero mire el verso 7, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Y termina, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hagan de cuenta que esa es una rúbrica de parte de Dios. El celo del Señor hará esto. Punto. ¿Cómo era su reino? Ese pasaje es ¿de quién? De Cristo. Él era rey desde la eternidad. Escuche esta palabra, por lo que va a venir el desarrollo de este mensaje. Él tenía un imperio. Jesús tiene un reino. El diablo, él ha hecho una potestad sobre la gente, pero el diablo no es rey.
es un usurpador. Pero Cristo sí es rey. ¿Cuántos alaban del Señor? Cuando usted viene a Cristo, usted entra a su reino. Por eso Cristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Cristo es rey. Amén. Entonces, Jeremías capítulo 2, Jeremías 23:5. Jeremías 23:5 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando ahí? ¿Qué renuevo es este? Es Cristo. Ahora, su reino, ¿cómo es ese reino? Dichoso. ¿Cuántos viven felices en el reino de Cristo? Como que no. ¿Cuántos viven felices en el reino de Cristo? Ay, hermano, si usted no supiera, le voy a dar un testimonio. Porque hay gente que vive triste en el reino de Cristo, pero mire lo que dice ahí. Hay gente que dice, pastor, yo no sé cuál es la diferencia de estar en Cristo y sin Cristo. Ay, hermano, ni lo diga. Pero si es que me está yendo mal, te va a ir peor sin Cristo. Olvídate, ni la cuentas. Alguien me dijo, ¿por qué se le murió su primo y no que estaba en Cristo? Hermano, ¿cuál es el problema? En Cristo tenemos esperanza. ¿Amén o no amén? Pero el que muere sin Cristo, en condenación. Sea que vivamos o que muramos. ¿Qué dice? No permitirás que tu santo vea corrupción. No me levantarás aún del polvo de la tierra. ¿Cuántos tienen esa esperanza? ¿Alaban a Cristo? Amén. Amados hermanos, debemos de aprender a vivir en ese reino dichoso. Si hay un rey maravilloso es Cristo. Si hay un rey de providencia es Cristo. Si hay alguien que ha sido fiel para nosotros es Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Usted tiene que aprender a vivir en ese reino. El problema de mucha gente es que no vive dichoso de este lado porque quiere estar de este otro lado. Amén. Dicen estar acá, pero están de este otro lado. Entonces no puede vivir dichoso, pero dichoso el hombre que en ti confía. ¿Cuántos confían en el Señor? Amén. Dichoso el hombre, feliz, contento, el que camina con Cristo en el reino de Cristo. Amén. Daniel capítulo 7, verso 14 dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pero mire lo que dice, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Cuando dice que es eterno, entonces no está hablando solamente del futuro, está hablando del pasado. Cristo es rey desde la eternidad hasta la eternidad y por la eternidad. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Por eso este pasaje es maravilloso. He aquí, como dice, he aquí tu rey viene. ¿Cómo viene el Señor? Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cristo era rey. La enseñanza más profunda era que le dice a los discípulos, vayan a buscar el asna, vayan a buscar el pollino. Y todo se prepara. Si usted lee todo ese pasaje ahí, dice la Biblia que trajeron el asna y trajeron el pollino. Y por cierto, algo muy interesante. ¿Usted presta algo y lo regresa? Porque dice que el maestro lo pide, pero te lo va a devolver. ¿Cuántos se han llevado algo y no lo han devuelto? Porque Cristo lo prestó, pero lo regresó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces se lo llevan a la asna y llevan al pollino. ¿Quién es el pollino? Un animalito que nadie lo había montado. Entonces, la pregunta es, ¿para qué llevaron al asna? ¿Y para qué llevaron el pollino?
Esto está sorprendente lo que viene. Cuando llevan, dice si usted lee la Biblia, volvemos al pasaje, capítulo 21 de Mateo, dice, y los discípulos, verso 6, fueron e hicieron como Jesús le mandó, trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Ahora, se quitan el manto los discípulos. ¿Cuántos discípulos eran? Entonces, se partieron por la mitad y dijeron, ¿sabe qué? 6 para acá y 6 para allá. Supongamos esto, voy a agarrar esta silla. Esta es la asna y este es ¿qué? El pollino. ¿En cuál de los dos se iba a sentar Cristo? En el pollino. ¿Y qué hicieron los discípulos? Dice la Biblia en el contexto que usted lee, que los mantos solamente se lo pusieron al pollino. Sobre ellos le pusieron a la asna, o sea, 6 discípulos, vamos a ser compartidos y equitativos. ¿Cuántos dicen que amén? 6 y 6 para que no haya problema. 6 dijeron 6 para acá y 6 para acá. Tú lo pusieron aquí y le pusieron 6 mantos acá y 6 mantos acá. Cristo no iba a usar el asna. Cristo iba a usar ¿qué? El pollino. ¿Qué indicaba eso? Cuando un rey iba a entrar por una ciudad en su coronación, usaba un pollino, no un caballo. En esa costumbre era el pollino, que nunca nadie lo había montado. Y Cristo se sube a ese pollino y eso era un milagro. ¿Cuántos han montado un caballo que no ha sido nunca montado? O usted va a dar allá. Rueda de cabo a rabo. Cristo se sube al pollino y el pollino. Oiga, yo me pregunto, si Cristo domina un pollino, ¿qué no dominará un burro como este? ¿Amén o no amén? Porque el pollino nunca había sido montado. ¿Amén? Nunca le habían puesto nada. Yo he visto caballos que nada más le ponen lo que le cubre, ¿no? ¿Cómo se llama? Antes de la silla. Y el caballo empieza a echar patada. A veces hay caballos que hasta se matan antes de dejarse dominar. Perdón con la ilustración. ¿Usted es mejor que el burrito? ¿O prefiere matarse? ¿Qué ilustración? ¿Sabe por qué? Porque es sorprendente. Ese es un milagro. La humildad de nosotros es un milagro. Porque el burrito, imagínense, lo que hubiera hecho es patear. ¿Y cómo Cristo se sube? En medio del bullicio. Yo he visto amigos que me han dicho, sí, este caballo está maestreado, pero ten mucho cuidado porque la gente lo espanta. ¿Sí lo han escuchado? Y ten cuidado porque imagínense el burrito nunca montado. Cristo se sube, va caminando. ¿Cuánta gente había? Multitud. 500,000 de personas estaban metidas en esa ciudad de visita. 500,000 de personas ahí. Imagínense el griterío, la bulla, el escándalo. Y el burrito. Cristo arriba. ¿Usted lo mueve el escándalo? Jálese las orejas. ¿Está entendiendo la ilustración? Es sorprendente. Desde ahí ya era un milagro. Se subió Cristo y entra triunfante a Jerusalén. Los discípulos. Ahora, ¿qué pasó con la asna? ¿Para qué le colocaron a la asna los mantos? Si nadie se iba a subir ahí. Yo me quedé preguntando eso. ¿Para qué pusieron los mantos? ¿Sabe qué era? Cristo se sienta en el pollino, pero Cristo siempre deja un lugar de invitación para el que quiera. El mensaje era para Israel. He aquí viene el Señor montado en un pollino, pero atrás venía la asna. Fíjese, el pollino significaban los gentiles.
que no tenían esperanza. Y la asna significaba Israel. ¿Se acuerdan lo que dijo Cristo? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, les dio el privilegio de ser. Queridos hermanos, si tú rechazas a Cristo, alguien sí lo va a aceptar. Pero Cristo es odiado por alguien, pero es amado por alguien. ¿Cuántos alaban a Cristo? Tú puedes decirle no a Cristo, pero hay alguien que le dice sí. Tú te puedes desenamorar de Cristo, pero hay alguien que se va a enamorar de Cristo. Tú te puedes soltar de Cristo, pero hay alguien que se va a abrazar a Cristo y no se va a soltar. Amén. Pero la invitación siempre está abierta. Siempre hay una asna para que tú te subas y camines con Cristo. Nunca hay un lugar donde Cristo no te dé la oportunidad. Cristo es oportunidad. Una palabra que es Cristo también, esperanza. Por eso Cristo dice, todo el que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. ¿Cuántos han venido a Cristo? Queridos hermanos, todo estaba listo. Cristo entra a Jerusalén. Ahí va aquel pollino. La gente, ¿qué empieza a hacer? Imita lo que los discípulos hicieron. Imita que ellos se quitan sus mantos. Ven a los discípulos que no llevaban manto. ¿Y qué empieza a hacer la gente? Se quitan los mantos y empiezan a colocarlo, y empiezan a colocarlo, y empiezan a ponerlo. Yo te quiero decir algo. La gente imita lo bueno tuyo porque también va a imitar lo malo. ¿Sabe por qué? Voy a hacer esta referencia. Porque en ese momento los discípulos pusieron sus mantos y la gente se contagió de eso y sirvieron a Cristo porque los discípulos lo reconocieron como rey. El burrito lo reconoció como rey, por eso se dejó. Los discípulos entendieron, esto es un milagro, es el rey. Pusieron sus mantos. La gente al ver aquello ponen sus mantos y empieza a ser glorificado el Señor en medio de Jerusalén. Empieza una algarabía, una fiesta, una alegría. Queridos hermanos, cuando Cristo es reconocido como rey, empieza un avivamiento. Y el gozo del Señor y la alegría empieza a desbordarse. Amén. Porque Él se está caminando por ahí. Queridos hermanos, pero ¿sabe qué? Haciendo referencia a esto, días después, ese era el domingo. ¿Qué pasó el viernes? El jueves aprenden a Cristo. ¿Dónde están los discípulos? Pie pa' que te quiero. Hasta el manto lo dejaron pero botado. Porque dice la Biblia que uno huyó y hasta la túnica dejó. Se fue desnudo, dice. Se abandonaron a Cristo. Por eso, ¿dónde dice la gente que empezó a gritar? ¿Qué empezó a gritar? Crucifícale, crucifícale. ¿Y dónde estaban sus discípulos? Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Herirán al pastor y sus ovejas serán dispersas. ¿Se da cuenta? Si usted es herido y alejado del redil, sus ovejas se van a dispersar. No le eche la culpa a alguien. Usted es el líder. ¿Entendió lo que expliqué? ¿Me di a entender? Los discípulos involucraron a la gente porque vieron lo que hicieron. Queridos hermanos, usted puede decir muchas cosas, pero el mejor impacto es lo que usted hace. Y en su casa es el mayor impacto. Los discípulos tomaron esa actitud de reconocer a Cristo y lo hicieron y lo manifestaron. Pero días después se olvidaron. Salieron huyendo. Queridos hermanos, la algarabía era extraordinaria.
la gente empieza a gritar, la gente empieza a exclamar. ¿Qué empieza a decir? ¡Hosana! Cortaban ramas de los árboles, tendían en el camino, y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosana en las alturas! ¿Se acuerda qué canto, qué himno cantaron los ángeles cuando nació Cristo? ¿Qué dijeron? Gloria a Dios. Alabaron a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Aquí decían los hermanos, los judíos decían Hosana. ¿Qué era Hosana? ¿Sabe qué era Hosana? Era una referencia al Antiguo Testamento, una palabra que se encuentra en uno de los salmos. Allí en su Biblia es el Salmo 118, verso 25 y verso 26. Si usted va conmigo ahí, Salmo 118, verso 25 dice: oh Jehová, sálvanos. ¿Cuándo? Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. ¿Cuándo? Usted viene a orar aquí, dice: Señor, cuando quieras salvarme. Ahí tú, tengo una deuda bien fuerte. Estoy pagando el 20% de interés mensual. Ahí cuando quieras, Señor. Ahí cuando tú puedas, Señor, ayúdame a pagarla. Así dice usted. Tiene una enfermedad crónica que va creciendo cada día más. Y entonces usted viene al altar y dice: Señor, ahí cuando tú quieras. Si quieres hasta el año. O si quieres hasta dentro de 2 años. Quizá ya cuando Cristo le quiera sanar, ya usted está muerto. ¿Verdad? Usted no ora así. ¿Cómo ora usted? Sálvame ahora. ¿Cuántos tienen fe para decirle a Dios: sálvame ahora? ¿Sabe qué? El decreto se suelta en un momento y se va a ejecutar en tu vida. Dice: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová. ¿Qué dice? Os bendecimos. ¿Cuánto quieren la bendición de Dios ahora? Usted sabe que los milagros, aunque se aparezcan después, fueron el decreto de ahora. ¿Amén o no amén? Si tú vienes al altar y cuando oras, Dios suelta el decreto, da la palabra y el milagro se va a ejecutar. ¿En qué tiempo se va a hacer ahora? Dios no es el Dios de mañana, es el Dios de hoy, es Dios de vivos. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuál es el desafío que tú tienes? El pueblo, fíjese, de esa oración era un lamento. Esa palabra era una contracción. La palabra Hosana era un grito, significaba ayuda, auxilio. Vamos a esto, SOS, me estoy muriendo, sálvame. Eso significaba. Pero ¿en qué se convirtió ese Hosana? ¿En qué se convirtió? En alegría. ¿Qué encuentro tan más interesante? Un grito de alegría, un grito de tristeza, pero contagiado con gozo. Le voy a decir esto. Por ejemplo, usted viene aquí al altar, está enfermo y dice: hermano, ¿por qué canta? Si se está muriendo. ¿Amén o no amén? Pablo está en la cárcel. Le voy a decir esto. Todo golpeado, masacrado. ¿Y qué hace Pablo a medianoche? Cantando al Señor. ¿Qué cantaba Pablo? ¿Cuántos de ustedes han cantado eso? Jesús es mi Rey, soberano. ¿Cuántos? Porque estamos hablando de que Jesús es mi Rey. Mi gozo es cantar su loor. Y la gente dice: está loco, ¿cómo que está todo cueriado allá? Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y me imparte su amor. ¿Y cuál amor mío? ¿Dónde lo tiene? En la jaula y en lo peor. Amén o no amén. ¿Dónde estaba Pablo? Dice que en lo peor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. De la escoria, ¿y dónde está? Y yo soy feliz. Y yo soy feliz con él. ¿Cómo? Dice la gente: este está loco, ¿cómo va a estar feliz ahí adentro, por favor? Queridos hermanos,
¿Cómo camina usted por la vida? Jesús es mi rey, hermano, Jesús es mi rey. Y usted anda. Ni le cuento, hermano. Si yo le contara mi vida, no, hombre, usted vería que no tengo esperanza. ¿Sabe por qué? Porque caminamos. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, que dice, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces, acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Y dice, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de eso? ¿Usted sabe que ese himno lo escribió un mexicano y le ha dado la vuelta al mundo? Por cierto, pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Él tradujo muchos himnos cristianos que nosotros cantamos, pero ese himno se tradujo a muchos idiomas en el mundo y está en los himnarios más connotados. Queridos hermanos, ¿es Jesús tu rey? ¿Cuántos dicen amén? Hosana era un grito de necesidad. Estoy enfermo, estoy desahuciado, pero Señor, yo estoy alegre porque yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque yo estoy contigo, Señor, contigo me basta. Tú me vas a sanar, tú me vas a transformar, tú me vas a bendecir. ¿Cuántos tienen esa seguridad del Señor? La palabra del Señor dice que el grito de aquellas personas era eso. ¿Qué más pasó? El cumplimiento de Zacarías 9:9, cuando dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Era el cumplimiento profético de esta palabra. El Señor dice, alégrate. ¿Cuántos son alegres por caminar con Cristo? Por decir gracias, Señor, porque qué maravilloso es la vida con Cristo. Caminar con Cristo ha sido lo mejor. Caminar y conocer a Cristo ha sido lo mejor de la vida. El Señor ha transformado nuestros corazones, bendito sea su nombre. La gente, ¿qué pasó? Se contagió de esa algarabía. Pero sabe que hay algo muy interesante. La gente le pedía, sálvanos hoy, ayúdanos hoy. Ahora, este momento es especial. ¿Sabe por qué? ¿Qué estaba pasando con la entrada de Cristo a Jerusalén? El tiempo de la muerte de Cristo había llegado. El reloj de ese tiempo, a pocas horas Cristo iba a estar, ¿en dónde? En la cruz. Queridos hermanos, quiero llevarles a este pasaje para que vean lo que hizo Cristo en este momento. ¿Es un acto de reconocimiento de un rey? Sí. Jesús era rey, lo estábamos viendo en el contexto bíblico. Él tenía poder, sí. ¿Se acuerdan? Pilato le dice, tú estás en mis manos. Y le dijo Jesús, si mi reino fuera de este mundo, yo pediría legiones y me libertarían. Esto no es problema. Pero Cristo tenía un enfoque. Y quiero dejar esta enseñanza en ustedes también. Daniel capítulo 9, verso 26. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra. Durarán las devastaciones. El verso 25, si me lo colocas ahí, mire lo que dice. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden de restaurar y edificar a Jerusalén, sus muros, está hablando de los muros, hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos de angustia. Fuimos al plan profético, las 70 semanas de Daniel, capítulo 9.
Cuando Cristo va montado en el burrico, se está llegando y se está cerrando las 69 semanas. Esa era la Pascua donde Cristo iba a morir. Daniel, más de 500 años, lo había profetizado. Cristo entra triunfante en aquel burrito con un fin. ¿Cuál era su fin? Dar su vida en rescate tuyo. Él desecha la algarabía de la gente por ir a la cruz, porque Él terminó en la cruz. Esta palabra profética se cumplió al pie de la letra. Cristo vino a morir por los pecadores, y como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Cristo es Rey. La Biblia lo declara. Él se enfrenta a la muerte. La gente lo vitorea, pero Él no se queda ahí. Él va camino a la cruz para darte vida eterna a ti, para alcanzar a aquellos que no fueron alcanzados. Los gentiles ni contaban. Tú eras gentil, yo era un gentil. Y Cristo pensó en ti cuando iba en aquel burrito. Él dijo, yo voy a ir a la cruz. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Ese era el plan eterno. Queridos hermanos, muchos reconocieron el reino de Cristo. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Dice de la siguiente manera: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Pero mire lo que dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados. ¿Con qué? Con su sangre. Cristo era rey, pero Él vio la cruz y dijo, yo voy a salvarte, yo voy a perdonarte. Nos lavó. ¿Cuántos lavados con la sangre del Cordero hay aquí? ¿Cuántos transformados por la vida de Cristo? El domingo va a venir una ancianita que me dijo, no sé leer, no sé escribir, pero he sido lavada con la sangre de Cristo. ¿Me va a bautizar usted, pastor? Amada hermana, Cristo ya viene, limpia tu lámpara y ponle aceite. Claro que sí. ¿Cuántos dicen amén? Porque quiero ser bautizada. Queridos hermanos, al que nos lavó con su sangre. Terminamos con un pasaje, Apocalipsis 17, 14, ¿qué es lo que dice? Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero, ¿qué va a hacer? Los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Cuántos pueden alabar a Cristo? Amén. Y los que están con Él, ¿cuántos están con Cristo? Son llamados y elegidos y fieles. El verso 16 del capítulo 19, póngase de pie. Apocalipsis 19, 16, y mire lo que dice. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Levanta, te adoramos.